La bipolaridad es un tema del que todos hemos escuchado hablar, pero ¿en realidad sabemos qué es y en qué consiste? Acompáñame a conocer un poco más sobre este tema. La bipolaridad es una alteración en el estado de ánimo. Creo que así de simple, ¿no? Así de simple y así de complejo. Hay tipos de bipolaridad, sí, entonces depende el tipo de bipolaridad que se tenga, pero por lo regular son estados o maníaco o estados depresivos. Al hablar de estados maníacos estamos hablando de alegría, pero una alegría exagerada. Estamos hablando de una efervescencia de emociones, descontrol en la toma de juicios. Esto es, me gusta algo y no reparo en que si es prudente o no es prudente, lo hago porque lo que ahí necesito es satisfacer esa necesidad. Un evento que se da bastante en la bipolaridad, en el estado maníaco, son las compras, ¿sí? Compras exuberantes, donde independientemente de que tengan o no tengan una economía solvente, ellos adquieren demasiados artículos que les gustan, no necesariamente que lo necesiten, ¿sí? Les gustan y los adquieren. Pero tenemos la otra parte o la parte opuesta, donde se encuentra la fase depresiva. Y en esta fase depresiva hay estados de tristeza, de desánimo, de tristeza profunda y de depresión. Entonces es una alteración del estado de ánimo variable, muy, muy variable, ¿sí? de tanto, insisto, de la alegría a la tristeza, del maníaco al depresivo. En 1583, el autor chino Gao Lian hizo la primera distinción por escrito del trastorno bipolar como una enfermedad mental, estableciendo así la conexión entre el estado de ánimo depresivo y la manía. Existen tres, lo que es el bipolar 1, lo que es el bipolar 2 y lo que es el mixto o el ciclotímico. Sí, se conoce o se puede hacer referencia en estos dos nombres. El bipolar 1 se identifica porque están más inclinados a la manía. Lo que es el bipolar 2 están más inclinados a la depresión, pero al decir que están más inclinados no quiero decir que no tengan los síntomas, sí los tienen, pero prevalecen más los estados maníacos, ¿sí? O prevalecen más los estados depresivos. Y en lo que es en el mixto, ¿sí? Que prevalece la ciclotimia, esto es que en intervalos muy cortos, y al decir intervalos cortos, estamos hablando de una semana, ¿sí? En esta semana aparecen variables tanto el estado maníaco como el estado depresivo, cosa diferente en el bipolar 1, sí, que prevalecen, insisto, en el intervalo de una semana los estados maníacos, y en el bipolar 2 prevalecen dentro de una semana los estados depresivos. En cuanto a la sintomatología y los tipos, sí es muy importante el hacer referencia que hay tiempo establecido para realizar un diagnóstico. En un primer momento, en una primera instancia, estamos hablando de que prevalezcan una semana, pero todo mundo tenemos estados o situaciones que nos inclinan a variar nuestro estado de ánimo, y no por el hecho que en una semana estemos tristes quiere decir que tengamos un estado o un trastorno bipolar 2, o que estemos felices y tengamos un trastorno de bipolar 1. Si bien las primeras manifestaciones las tomamos como parámetro, el que prevalezcan una semana, pero deben de ser continuas, esto es, deben de prevalecer aunque sea un poquito variable, pero deben de prevalecer un mes, o deben de estar presentes, sí, o dar una continuidad de un mes, y si tienen una continuidad de 6 meses, pues no se diga, ya es en sí el trastorno bipolar. Hay teóricos que mencionan un factor genético, pero hasta la fecha no se ha comprobado
si realmente existe el gen que herede esta alteración o esta ambivalencia en el estado de ánimo. Lo que sí está comprobado son todos estos factores exógenos, principalmente los factores o el ambiente familiar. Tenemos una sustancia muy importante que en el control de las emociones que se llama litio, y si tenemos una irregularidad en la producción de litio nos lleva alteraciones del estado de ánimo, ¿sí? Si le agregamos a esto, pensando en los teóricos que dicen que sí hay un factor genético, bueno, pues entonces ya tenemos dos factores muy importantes que son endógenos, pero existen, si lo ponemos en balanza, son mucho más los factores exógenos, y son cuestiones personales en la poca habilidad para el manejo de nuestras emociones, son factores laborales, factor de estrés. Es muy importante tomar en cuenta este factor, es un detonante para nuestro manejo de emociones. Insisto, el factor familiar, entre más caótica o más rígida sea nuestra familia, tenemos mucho más prevalencia. ¿Por qué? Pues porque estamos limitados a conocer nuestras emociones, a manejar nuestras emociones. El 2% de la población mundial tiene algún tipo de enfermedad bipolar. 2 millones de mexicanos la padecen, pero solo el 40% recibe el tratamiento. En el estado maníaco o bipolar 1, estamos hablando como un 80, 42, 45 que prevalece más en la mujer. Y si hablamos del bipolar 2, donde prevalece la depresión, ¿sí?, hay más presencia en el hombre. Si desde chiquito no se detecta, estas dinámicas las vamos tomando desafortunadamente parte de nuestra vida. Y entonces los etiquetamos y no les damos la atención en el momento que lo requiere, y sin necesidad de que el niño viva estas situaciones, pues va acarreándolas toda la vida, llegando en un momento que va a haber necesidad que tenga una intervención multidisciplinaria. Es muy agresivo porque se les etiqueta en lugar de atendérseles. Y al momento de que se etiqueta, sí, aunque me voy a escuchar muy agresiva, pero pues ya acabaron con él. Ya acabaron con todas las oportunidades que tiene de desarrollo, porque somos muy agresivos en cuestiones de la salud mental. ¿Qué es lo que hacen? En lugar de tener una atención con un especialista, lo aíslan, lo limitan actividades dentro del hogar cuando son personas funcionales. Independientemente el tipo de bipolaridad que tengan, son personas funcionales, ¿sí?, siempre y cuando estén bajo tratamiento psicológico y bajo tratamiento médico. Y al decir tratamiento médico, también ahí es importante que lo tomemos en cuenta, porque es un tratamiento con un especialista, que es el psiquiatra. No es con cualquier médico, con todo mi respeto de los médicos, pero sí debe de ser con un especialista. Si estos pacientes están ansiosos, pues se les da su ansiolítico. Si estos pacientes lo que carecen es una regularidad en su producción de litio, sí, pues se les da su medicamento y funcionan. Si tienen, y no nada más, bueno, aquí hago un paréntesis, sí, porque estamos muy acostumbrados a, ¿cómo lo puedo decir?, a asociar bipolaridad con litio. No, hay muchos medicamentos, lo menciono del litio porque sí es un elemento que producimos, ¿sí? Pero hay muchos medicamentos, muchos antidepresivos que se dan. ¿Cuál es o para que el individuo sea funcional? Pues el especialista, el psiquiatra, requiere de exámenes de laboratorio para ver cuáles son los minerales o elementos que hacen falta. Si tiene un buen tratamiento psicológico, médico, y si tiene buena contención con la familia, esto es, que la familia sea sensible a
las emociones que maneja el miembro de su familia les dan este apoyo, les dan la oportunidad, en vez de estarlos fastidiando, limitando, y son funcionales. Más, sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que si están en fase aguda, tanto maníaca como depresiva, sí afecta en sus cuestiones escolares, en sus cuestiones laborales. 69% de los casos son diagnosticados incorrectamente. El 35% de los casos sufren los síntomas por más de 10 años antes de ser diagnosticados correctamente. Creo que debemos de darnos la oportunidad de entender que hay muchos individuos con bipolaridad, pero atrás de esta bipolaridad hay situaciones disfuncionales. Hay que echar una mirada atrás para ver cómo estamos como familia, cómo estamos como individuos en cuestión del conocimiento y manejo de nuestras emociones, y si tienen algún miembro de la familia o algún compañero del trabajo en el que ustedes vean o detecten estos cambios del estado de ánimo, ¿sí? No los etiqueten. Creo que eso, insisto, eso es lo que acaba el individuo, ¿sí? Si ya está diagnosticado como bipolaridad, no lo limiten. La bipolaridad es un trastorno mental que afecta desde los más chicos hasta los más grandes. Sin embargo, las personas que la padecen pueden tener una vida perfectamente normal y funcional.